a este evento que ha preparado la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Chihuahua, para ustedes, para acrecentar su conocimiento, para cultivarnos un poco más en lo que es la historia y la historicidad, que todos la vivimos. Este es un panel muy importante para conmemorar 100 años de la Secretaría, de existencia de la Secretaría de Educación Pública. A este panel se le ha llamado Centenario de la Secretaría de Educación Pública 1921-2021. Para ello nos acompañan, además de nuestros queridos alumnos y maestros, se encuentra la maestra Breni Carrillo, que es nuestra directora, los panelistas, que son el maestro Leonardo Mesa Jara, el maestro Pavel Vázquez Sosa, el doctor Gerardo Arturo Limón y el maestro Tomás Ávila Rodríguez. Y su servidora Esther Soto Pérez, les damos la más cordial bienvenida y esperamos disfruten este panel porque tiene mucho mensaje para que tengamos nosotros más conocimiento. La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua no puede pasar de lado este cumpleaños número 100 de la Secretaría de Educación Pública, porque nuestra institución, Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, es creación de dicha secretaría. Fue en 1921 cuando José Vasconcelos realmente establece un sistema educativo nacional a nivel primaria, secundaria, media superior y pocas universidades de la nación. Obviamente que el maestro José Vasconcelos contaba con un grupo de agremiados que apoyaban que hubiese una educación para todos. Todavía no se abría preescolar. Gracias a la creación de la Secretaría de Educación Pública, surge asimismo la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, con otra visión distinta de lo que debieran ser los maestros. Se establece la Red Nacional de Formación de Maestros. Para ello surgen 64 unidades Universidad Pedagógica Nacional en todo el país. Este panel de conmemoración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública tiene de ponentes, de panelistas, a 4 personas que han estudiado y trabajado mucho lo que es la historia. Y ahorita que ustedes estén como partícipes de este proceso del panel, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo en este momento. El maestro Leonardo Mesa Jara, trabajará la temática luchas teóricas ideológicas en torno a la Secretaría de Educación Pública. Les solicito un aplauso para el panelista, por favor. El maestro Tomás Ávila Rodríguez, su tema es el edificio de la Secretaría de Educación Pública y la herencia histórica del muralismo. El maestro Pavel Vázquez Sosa, que asimismo es nuestro egresado de la licenciatura en Intervención Educativa y que además él ya anda escalando altas esferas de la educación porque ya es supervisor de ello. Él trabajará y que ustedes se verán en un rato más, futurablemente hablando como él y muchos otros compañeros egresados de aquí. Su tema es el maestro mexicano, entre el enaltecimiento y la denotación. El doctor Gerardo Arturo Limón Domínguez cerrará este panel con su tema titulado El espíritu que transformó a una nación. Esperando disfruten este panel y sin más preámbulo,
después de la bienvenida cordial hacia todos los asistentes, le damos la palabra al maestro Leonardo Mesa Jara. Les solicitamos a ustedes que tomen apuntes para si quieren hacer alguna pregunta. Ellos van a tener una disponibilidad de media hora por los 4 para que ustedes pregunten lo que así deseen o aporten también, puede ser posible. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos los asistentes, agradeciendo el espacio para compartir en este 100 aniversario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que pues, es una institución educativa de México que tiene mucho más de 100 años, pero la conmemoración vale la pena en términos de lo simbólico que significa el año de 1921 y 100 años después el año 2021. La ponencia que preparé analiza desde el plano de la historia de las ideas, el motor ideológico, teórico y político que tuvo lugar en el proceso histórico de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Y en lo personal identifico 3 grandes ideas, elementos ideológicos, teóricos, que dieron lugar a la fundación de la SEP hace 100 años. En primer término, la idea de educación popular, que en la mañana la doctora Celia Carrera planteaba la necesidad de rescatar ese concepto, de revisarlo, por el significado profundo que tiene educar al pueblo. Ahorita el compañero Tomás Ávila nos va a compartir algunos murales en donde aparecen figuras cruciales del pueblo de la época, el obrero y el campesino. Entonces el concepto de educación popular es fundamental en el proyecto educador vasconcelista. Por otro lado está el concepto de un humanismo clásico, del cual abrevó Vasconcelos y quienes integraron la generación del Ateneo de la Juventud, cuando ellos tenían su edad, la de ustedes, entre los 15, 16, 17, 20 años, abrevaron de manera extraordinaria de la cultura del humanismo clásico, griego, romano, del medioevo, y este fue un motor que también impulsó el desarrollo de los proyectos vasconcelistas al interior de la SEP. Y finalmente, otra idea que funcionó de motor en la fundación de la SEP hace 100 años es el concepto de impulso vital, que es un concepto bersoniano bastante interesante. Algunos historiadores de las ideas ya lo han tomado para referir la influencia que tuvo en este caso específico Vasconcelos. En la mañana yo hablé de la influencia clásica del humanismo y cómo esto se constituyó en un motor que impulsó la edición masiva de libros, la construcción de bibliotecas para combatir en analfabetismo, y desde luego también esto está ligado con el movimiento muralista. Ahorita voy a abordar un tema diferente, que es precisamente el concepto de impulso vital de Bergson, y me voy a ceñir en alguna parte a lo escrito para no extenderme mucho. Me detendré en algunas partes a explicar algunas cuestiones que son sustantivas, y pues tratando de concluir en elementos que nos permitan echar luz y entender la manera en la que la SEP se proyecta hasta 100 años después en esta fecha. Debajo de la superficie de la historia, en las capas que no se pueden ver a simple vista, que se ubican en un territorio entre el consciente y el inconsciente, se identifican las huellas del ímpetu transformacional vasconcelista.
Con el proyecto educador de Vasconcelos y los ateneístas, se crearon una serie de instituciones que se proyectan hasta nuestros días. En el siglo XXI se perciben los rastros del proyecto educativo vasconcelista. El muralismo es uno de los registros más significativos de la historia del arte en México. Los murales de Rivera, Orozco, Siqueiros y otros pintores de la época están ubicados en edificios que son considerados patrimonio nacional y desde ahí han pasado a formar parte de las portadas de los libros de texto en más de una ocasión. Los murales, en términos pictóricos de la historia del arte, son un discurso épico, porque en los murales se identifican de manera muy explícita dos tipos de contenidos. Hay significados, símbolos que analizan o ponen en juego la historia de México, y desde luego hay un discurso de belleza. Los murales son bellos y algunos de ellos deslumbran en el acto estético de contemplación. Cuando uno ve un cuadro, tiene lugar un proceso extraño, irracional, en donde lo que se mira lo sacude a uno profundamente en lo interno. Eso es el juego estético que tiene lugar entre el espectador del arte y en este caso el arte del muralismo. Y en medio de todo ese camino están atravesados un conjunto de significados históricos. Entonces, los murales son un discurso épico, sintetizo, en donde se entrecruzan contenidos históricos y estéticos, desde luego la belleza. Por otro lado, el proyecto de edición masiva de libros impulsado por Vasconcelos, que fueron repartidos de manera gratuita, se refleja en el proyecto 21 para el 21, que es una de las políticas editoriales más ambiciosas de la gestión de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica. Ahorita, en la calle Libertad va a tener un lugar, un evento. A las 5 de la tarde van a regalar 2,000 libros de forma ordenada, se supone, ¿verdad? Vamos a ver cómo se pone, ojalá y que no sea muy masivo. Pero esta forma parte de un proyecto de edición masiva de 21 títulos, de 21 autores, desde luego, que se inspira en la impresión masiva de libros vasconcelistas que se regalaban. Y bueno, pues ahorita estos libros van a ser regalados y pues sabemos quienes aspiramos a tener la colección de los 21, pero bueno, apenas tenemos uno, ¿no? A ver cuántos logramos juntar todos los que somos bibliófilos. La fuerza intempestiva y explosiva del proyecto educativo de Vasconcelos puede ser rastreada hasta las lecturas de los autores que influyeron en el pensamiento de los integrantes de la generación del Ateneo de la Juventud. En las conferencias del Ateneo de la Juventud que se dieron en los momentos previos al inicio de la Revolución Mexicana, destaca un discurso pronunciado por Vasconcelos el 22 de septiembre de 1810. Vasconcelos tituló a esta conferencia Don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas. En este discurso, Vasconcelos reconoce la labor educativa del positivista Gavino Barreda, pero a la vez hace una crítica incisiva del pensamiento positivista que influyó en la educación mexicana en las décadas finales del siglo XIX. Vasconcelos y los ateneístas fueron alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, pero es muy claro que en el texto que voy a citar enseguida, Vasconcelos se desmarca tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del positivismo. Cito un fragmento de esa conferencia. Creo que nuestra generación tiene derecho de afirmar que debe a sí misma todo su adelanto. No es en la escuela donde hemos podido cultivar lo más alto de nuestro espíritu. No es allí donde aún se enseña la moral positiva, donde podríamos recibir las inspiraciones luminosas, el rumor de música honda, el misterio con voz que llena de vitalidad renovada y profusa el sentimiento contemporáneo. Aquí hay un reproche a la Escuela Nacional Preparatoria y a los maestros de Vasconcelos, porque en síntesis está diciendo que la mayor parte de su formación como intelectual no se desarrolló en sus momentos en que fue alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, sino que se desarrolló en espacios alternos. Y desde luego que en este discurso
Vasconcelos comete lo que en la historia de las ideas se reconoce como un parricidio intelectual. Es decir, lo que hace Vasconcelos es una especie de asesinato de sus padres intelectuales. Y esto es muy común y ha sido analizado a lo largo de la historia de las ideas, cómo los intelectuales jóvenes procuran de alguna manera trazar una distancia de quienes fueron sus maestros, de quienes los influyeron en un momento determinado y con rumbo propio, con un camino construido con ideas propias, a partir de ese distanciamiento, pues hacen a un lado y cometen esta especie de asesinato de los padres intelectuales que en un momento determinado los formaron. Y entre los integrantes de la generación del Ateneo, que fueron alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y de los positivistas que trabajaron en esa institución, es obvio que se comete un acto de esta naturaleza. Después de que Vasconcelos nombra esta frase que resulta muy polémica, refiere a los autores que influyeron entre los integrantes de la generación del Ateneo de la Juventud. Menciona a Schopenhauer, menciona a Wagner, menciona a Nietzsche y menciona a Bergson. Y de este último, Vasconcelos toma el concepto de impulso vital. Este es un concepto clave en la creación de la SEP, respecto a la manera en la que Vasconcelos concibió todo el proceso creativo de nuevas instituciones entre los años de 1921 y 1923. Cito el fragmento del discurso de Vasconcelos, donde refiere este concepto. Es una parte densa, pero resulta esclarecedora respecto al contenido y el rumbo que da en términos ideológicos por el significado que se le otorga a la creación de la SEP. El impulso vital, que es contrariamente de la ley de la degradación de la energía, no puede ser material. Y si no puede ser material, hago un paréntesis, entonces es más que material, es espiritual. De hecho, la participación del doctor Arturo Limón plantea el concepto de espíritu. Y aquí, de manera implícita, se está planteando el concepto de espíritu. Sigo con la cita. Es por definición misma inmaterial. La vida es entonces una corriente en crecimiento perpetuo, una creación que se persigue sin fin. Por eso, para fundamento de la vida, es preciso buscar no un fenómeno de energía que ya hemos visto es perecedero, no un fenómeno intelectual que no se explica sin su correlativo, el objeto pensado, sino un hecho que no dependa de ninguna de estas fatalidades, porque solo este hecho responderá al anhelo intuitivo que nos pide una firmeza, una incertidumbre, un absoluto. Este fragmento es profundamente metafísico. Aquí hay una metafísica que Vasconcelos toma de Bergson y la asume como tal y la proyecta hasta la creación de lo que fue el Departamento de Bibliotecas en la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Bellas Artes, donde impulsa el muralismo del cual ahorita nos va a hablar el compañero Tomás Ávila. En la lucha intelectual de Vasconcelos y de los ateneístas en contra de los positivistas, el vitalismo de Henry Bergson juega un papel crucial. El proyecto educativo vasconcelista echa sus raíces en el vitalismo de Bergson, que reintroduce los debates sobre la metafísica en la era moderna. Los liberales y sobre todo los positivistas que estuvieron al frente del proyecto educativo en México a finales del siglo XIX refutaron y denostaron los fundamentos metafísicos de la educación heredados del pensamiento religioso católico que predominó durante la colonia. Vasconcelos y los ateneístas realizan un viaje de retorno a la metafísica, pero no por la vía religiosa del catolicismo heredado de España, sino por la vía de la cultura clásica heredada de Grecia y por la vía de la metafísica restaurada por Bergson. Desde luego que este es un viaje espiritual.
En la obra educativa de Vasconcelos se identifican los indicios de un impulso creador de nuevas instituciones. Este impulso creador bensoniano, que se desprende del espíritu humanista de la cultura clásica, se despliega sobre el tiempo y se materializa históricamente en la fundación de la SEP y de los 3 proyectos educativos vasconcelistas. El departamento escolar, en donde se desarrollan las misiones culturales, el departamento de bibliotecas, que da lugar a la impresión de miles de ejemplares de libros que se regalaron, y el departamento de Bellas Artes, que impulsó el arte y sobre todo el muralismo. En la mañana que estuvimos participando, empezaron a salir un cúmulo de conceptos de los que fui tomando nota, y en esos conceptos se detectan indicios de la presencia de una metafísica. Yo ya referí ahorita a un concepto que tiene una connotación metafísica, el de espíritu. El espíritu es inmaterial y el espíritu se refiere al alma. Los psicólogos lo han referido como la psique, pero si nos remitimos al psicoanálisis, por ejemplo, más allá de lo consciente, de lo racional, está el inconsciente y el subconsciente, y eso de manera directa o indirecta nos remite a una espiritualidad. El arte es profundamente espiritual. La lectura es un acto que puede remitir a una espiritualidad, de hecho lo remite. Hay otros conceptos de los que fui tomando nota. El concepto de misiones culturales o de maestro misionero, todos estos conceptos forman un campo semántico que tiene indicios de presencia, de una metafísica, de algo que está más allá de este mundo. Todos los elementos religiosos, digamos, la figura del Espíritu Santo, o la homilía que se desarrolla en una ceremonia religiosa, en el momento en el que consagran la hostia y el vino. Ahí hay presencia de elementos metafísicos. Son un llamado a cuestiones que están más allá del mundo, en un espacio religioso, en un espacio desde luego espiritual. Vasconcelos deja claro que el concepto de misiones culturales, del cual se desprende también el concepto posteriormente de maestro misionero y que se proyecta también hacia el concepto de maestro rural, está cargado de elementos espirituales, de elementos metafísicos. Desde luego en estos conceptos hay una carga de religiosidad, hay una mistificación. Es una de las cosas que más se valoran del maestro que desarrolló su labor entre la década de 1920, 1930, 1940. Al maestro rural se le pone un halo de mistificación porque se le concibe como un personaje que está más allá de este mundo. Es algo extraño la manera en la que, por un lado, Vasconcelos y posteriormente Rafael Ramírez o el mismo Moisés Sáenz le imprimen una carga de religiosidad a la práctica de la docencia, que lo mismo está implícita en el concepto de maestro misionero que en el concepto del maestro rural. Entonces, hay una especie de santidad en la labor que desarrolló el maestro rural en las décadas que le siguieron a la Revolución Mexicana. Y esto, de alguna manera, se proyecta hasta nuestros días. Pavel, por ejemplo, ahorita nos va a hablar un poquito más adelante. Aquí en el estado de Chihuahua hay 3 rotondas de los maestros ilustres. La primera se fundó en 1998 y está en el Palomar. En medio está la escultura de José Vasconcelos, por cierto, y es un monumento a maestros vivos y a maestros muertos que evoca este halo de religiosidad, de espiritualidad, que se le imprime a la figura del maestro en términos celebratorios. Hay otra rotonda de maestros ilustres en el estado de Chihuahua, que está en Parral, que se fundó en el año 2003. Y la última se fundó
en Ciudad Juárez en el año 2016. Y estos son monumentos celebratorios del maestro, desde luego relacionados con el 15 de mayo, pero ahí en esos monumentos que son una arquitectura y donde hay un montón de placas para reconocer trayectorias docentes de un cúmulo de maestros, está implícita esta carga de espiritualidad, de religiosidad, de misticismo, con la que todavía seguimos concibiendo la labor del maestro como un apostolado. Ese es el concepto que me faltaba nombrar. O sea, el maestro apóstol. Un apóstol es una figura evidentemente religiosa. Bueno, yo con esto cerraría mi participación. Gracias. Qué temática tan importante, maestro. Qué tema para, cómo nos da a nosotros para asimilar conocimientos, pues que a veces nos los han contado a lo mejor en la familia, probablemente algunos maestros aquí mismo, porque ustedes, algunos de ustedes ya han llevado materias en esta área de la filosofía, de la historia de la filosofía, de la educación. Han llevado materias del Estado mexicano y proyectos educativos, institucional de desarrollo económico, institucionalización, crisis y educación en el México actual, historia de la educación en México, aspectos sociales de la educación y sociedad en América Latina. Materias como esas que ustedes ya han llevado les deben dejar un sinnúmero de... les deben haber dejado un sinnúmero de información en relación a las cuestiones de historia, pero ahorita es el momento con esta retroalimentación que logremos asimilar más contenidos, nuevos contenidos, y les invito para que en sus notas, si algo todavía desean aclarar, pues les preguntemos aquí a los panelistas. Le damos la palabra al maestro Tomás Ávila Rodríguez con su temática El edificio de la Secretaría de Educación Pública y la herencia histórica del muralismo. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, yo voy a tratar de abordar, espero que de manera más breve que en la mañana, este asunto de el muralismo en el edificio de la Secretaría de Educación Pública y que está estrechamente ligado con lo que acaba de comentar el maestro Leonardo. José Vasconcelos pretendía la recuperación de México a través de la cultura. Y él mismo, quien se erigía a sí mismo como un personaje símbolo, Ulises Criollo, que regresa a Itaca después de un largo andar, y cuando regresa Vasconcelos, Álvaro Obregón le abre créditos ilimitados para llevar a cabo su misión educadora. Álvaro Obregón, que era presidente de la República, y basado en la creencia Vasconcelos de que la educación era la base del desarrollo. Vasconcelos escoge el flamante edificio, que ahora es el edificio de la SEP, en la calle República de Argentina, en la Ciudad de México, muy cerca de el Zócalo, y que anteriormente este edificio era un antiguo convento, el convento de la Encarnación, dedicado principalmente a la enseñanza de niñas y profesoras. Vasconcelos pretendía darle una centralización al poder educativo nacional, es decir, a partir del centro, generar unas políticas hacia todo el país. Parte de este proyecto era alfabetizar, debido a que después de la revolución, solo el 95% de los mexicanos no sabían leer ni escribir.
Por lo tanto, la SEP se convirtió en algo primordial para el proyecto modernizador de México, tratando de materializar una educación de carácter federal para generar una identidad nacional. Entre el proyecto que contemplaba Vasconcelos estaba la pintura de arte mural en edificios públicos, no solamente en el edificio de la SEP, sino en la Escuela Nacional Preparatoria, en Chapingo, y inclusive en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, etcétera. Y para ello, para llevar a cabo este proyecto, Vasconcelos invitó a una serie de artistas que formaban parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR. El plan educativo de Vasconcelos debemos entenderlo dentro de esta época post-revolucionaria. Su base conceptual, como ya se mencionó anteriormente, era un pensador basado en el positivismo y el nacionalismo, entendiéndolos como elementos para unificar al país. Estas ideas se convertirán en los principales argumentos para las pinturas muralistas, que buscaban ser didácticas para explicar al pueblo la creación del nuevo Estado-nación. En 1925, Vasconcelos publica su obra La raza cósmica, donde plasma sus pensamientos acerca de la patria y el indigenismo, interpretando la educación como elemento dinamizador, es decir, como este elemento que va a mover a un país hacia la modernidad, hacia el progreso, tratando de erradicar la ignorancia y la pobreza. El concepto principal de Vasconcelos era la denominada autoctonía. La autoctonía era un ideal filosófico que se trasladó a los artistas y que significa la búsqueda de un medio social para identificar a México en el mundo. Es decir, una serie de rasgos, de ideales para que los mexicanos seamos reconocidos en el mundo. El conjunto de la SEP o el edificio fue concebido no solo como un edificio donde estaba una institución alejada del pueblo, sino como una expresión del nuevo Estado que emanaba su mandato del poder popular. El edificio se organizó en dos patios. Estos dos patios que Diego Rivera les pone nombre, era un convento enorme y tenía dos patios. Uno, Diego Rivera le pone el de los juegos y otros el del trabajo. Ahorita vamos a ver por qué se llamaba el de los juegos y el del trabajo. Los murales se desarrollaron en estos dos partes entre los años 23 al 28. La obra es un conjunto de imágenes e íconos vinculados al trabajo y la revolución. Los lenguajes usados por Diego Rivera se basan en sus vivencias históricas y su propia opinión política. Debido a que Diego Rivera pues era un pensador con una ideología de carácter marxista, comunista, y entonces además su formación en el cubismo en Francia, de la cual acaba de llegar poco antes de iniciar con el trabajo con los murales. Además era un conocedor de la iconografía italiana y tenía una influencia pues también del indigenismo y evidentemente del marxismo. La SEP fue una gran tarea, pues representaba una extensión de unos 1,480 metros de muros, los cuales representaban para Diego Rivera una dificultad, porque este edificio, como era un edificio antiguo que tenía una serie de arcos en este convento, representaban un reto porque Diego Rivera pretendía que los murales tuvieran puntos de fuga. Es decir, en el arte los puntos de fuga es que tú puedes apreciar una pintura, en este caso, desde un lado y la puedes apreciar perfectamente, pero por las características del edificio de la SEP, limitaron a Diego Rivera porque solamente se podían apreciar
de manera frontal, ¿sí? Es decir, frente de ellos, ¿sí? Los 1480 metros de muros que pintó Diego Rivera, obviamente no solo, también tenía ayudantes, inclusive franceses y otros mexicanos, contiene más de 200 tableros, sobrepuertas, grisallas. Las sobrepuertas, pues es el marco de la puerta que Diego Rivera, con esta plasticidad, con esta genialidad que él tenía, pues utilizó las formas de las puertas para acoplar de cierta manera entre la pintura y la arquitectura, y entonces parece una sola. Sí, pareciera que la pintura es parte de la arquitectura del lugar. No sé si me haya explicado. Sí, entonces él logra, por esa capacidad que tiene de plasmar y de utilizar para que se convierta como la pintura, como parte del edificio. Diego Rivera no solo utilizó pinturas, murales, sino también transcripciones de poemas y corridos para dotar de un mensaje revolucionario más conciso. En este trabajo, en este análisis que hago, vamos a señalar algunas de las imágenes que yo considere que tienen un contenido político más contundente, que logran condensar toda esta ideología que Diego Rivera pretendía plantear, y ahorita vamos a ver estas imágenes. Bueno, para los que no lo conocían de fondo, Diego Rivera pues tenía un nombre un poquito más largo, se los voy a decir: Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ese era su nombre completo. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, vulgarmente conocido como Diego Rivera. Bueno, hay un pensador, un teórico de la imagen francés llamado Didi Huberman. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que las imágenes tocan lo real sin ser lo real. Y creo yo que evidentemente el gran acierto, el gran mérito de Diego Rivera es esto, que sus imágenes parecieran ser lo real sin ser lo real, ¿sí? Entonces, vamos aquí a analizar una serie de imágenes, algunas de las más representativas. Obviamente no nos da tiempo para tanto, y también mis compañeros quieren participar. Diego Rivera tenía una formación marxista, era miembro del Partido Comunista, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, era miembro del Partido Comunista y del Sindicato de Pintores, que este sindicato de pintores tuvo algunas dificultades con el patrón. El patrón pues era el jefe de la SED, Vasconcelos, para que no veamos la historia así como lineal, sin conflictos. No, inclusive Diego Rivera tuvo algunas, antes de pintar el edificio de la SED, Diego Rivera pintó la Escuela Nacional Preparatoria, a la cual le dedicaba 14 horas diarias de estar pintando, ¿sí? 14 horas y además con la pistola fajada, porque los muchachos de la Escuela Nacional Preparatoria, que tenían una formación pues muy religiosa y pues chocaban con la ideología comunista y que planteaba Diego Rivera en sus murales, entonces para evitar conflictos o para defenderse, mejor dicho, pues Diego Rivera traía su pistola, por un lado. Además, Diego Rivera ni siquiera respetó a su patrón. Cuando pinta un mural en la SEP que se llama Los Siete Sabios, pone a Vasconcelos dándole la espalda al pueblo, o sea, también ahí lo critica. Y hay otra anécdota que tiene que ver con otro de los muralistas, de Fermín Revueltas, que un día se va a tomar y pues deja el trabajo, pone unos ayudantes a que sigan pintando los murales, y cuando José Vasconcelos va ahí a ver cómo va la obra, pues ve que no está Fermín Revueltas, y entonces en la quincena
lo que le tocaba de pago a Fermín Revueltas, José Vasconcelos se lo pagó a su ayudante, lo cual ocasionó ahí un conflicto. Entonces fue no solamente conflicto laboral de patrón a trabajador, sino en términos ideológicos también tuvieron algunas diferencias. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer lo que algunos teóricos llaman análisis político de la imagen, tomando en cuenta lo que dice un analista de la imagen, Peter Burke, un historiador de la imagen, que dice que en las imágenes lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí, que es una de las más emblemáticas, de las más famosas, que es la maestra rural. Esta pintura, que es la primera que hace Diego Rivera en el edificio de la SEP, representa o es la antesala de las misiones culturales, lo cual para algunos fue una idea extraordinaria de lo que se pretendiera de mandar a los mejores intelectuales a dar clases a comunidades de 100, 150 habitantes. Es decir, de lo que se trataba es de mandar a la gente más preparada a que enseñara a esas comunidades apartadas a leer y escribir, debido a que pues solamente el 5% de la población en el país sabía leer y escribir. Esto se puede apreciar perfectamente en la película de Río Escondido, con María Félix, dirigida por el Indio Fernández. Es esta maestra rural, Diego Rivera se inspiró en la poeta chilena Gabriela Mistral. Y ahí está. Si se fijan, aparece ahí la maestra en el centro de la imagen y a los lados, o al final, un general que aparece ahí en un caballo con su arma, lo cual significa pues que lo importante para el país, para desarrollarse, pues era la educación. Por eso se pone, digamos, en el centro a la maestra rural. Al entrevistar a Diego Rivera, un periodista de apellido Wolf, Diego Rivera mencionó lo siguiente: tengo la ambición de reflejar la vida social como yo la veo, y por la realidad y el orden del presente se mostrarán a las masas las posibilidades del futuro. Trato de ser un condensador de las luchas, un transmisor. Es decir, Rivera se asumió como una persona que iba a plasmar en las pinturas esos ideales de progreso, de las luchas sociales de los campesinos, de los obreros, los anhelos del pueblo mexicano, etcétera. Esta manifestación conduce a la idea del mural como una herramienta pedagógica, es decir, como una herramienta que permite aprender o tener una visión de la educación y del mundo. El alto grado de analfabetismo en México requería una reinterpretación de las imágenes conocidas, de modo que, como todos los mexicanos dominaban cierta iconografía cristiana del estilo barroco, Rivera solo tuvo que adaptar estas fórmulas para conseguir un fin pedagógico. Es decir, las imágenes que se conocían en la pintura hasta 1920 en México, pues eran imágenes religiosas, y entonces Diego Rivera le da vuelta a esto y trata de plasmar pues al obrero, al campesino, al cargador, al metalurgista, a la maestra, etcétera. Los primeros murales donde significa la unión de ambos colectivos, es decir, entre el campo y la ciudad, el obrero y… Ahí estaba. Ese es. Si se fijan, esa imagen es conocida como el mural de la fraternidad. Abajo dice conocimiento del medio. Es decir, estas imágenes del muralismo mexicano vuelven a aparecer ahora en el contexto del 2020 con la nueva escuela mexicana. Esa imagen es la imagen del mural, pero que está en un libro de texto. Este mural de la fraternidad representa un obrero que estrecha la mano a un campesino bajo la atenta mirada de la divinidad protectora
que se encuentra en los cielos en actitud de bendecir y consagrar la unión de las dos grandes fuerzas del trabajo. Las diferencias entre los dos murales, porque Diego Rivera pinta dos muy similares, una en Chapingo y otra en la SEP. La de la SEP representa un joven bello sin túnicas, con el sol a sus espaldas, un personaje que simboliza al dios griego Apolo. Acuérdense que Vasconcelos tenía una gran influencia de la filosofía griega. En este caso, las mujeres están junto al obrero y al campesino, portando las espigas y flechas que son los atributos del dios. El interés de Diego Rivera es que el dios griego presidiera el acto de fraternidad. Se debe a que el pintor deseaba que las artes fueran un dinamizador para la sociedad. Es decir, las imágenes que planteaba Diego Rivera, él pretendía que se convirtieran en un acto de reflexión, ¿sí?, para que la gente empezara a conocer su realidad a partir del arte. Una de las obsesiones de Diego Rivera, y vaya que era obsesivo, trabajaba 14 horas pintando, era plasmar la realidad de su país, como así queda reflejado por sus propias palabras. Él dice que varios meses antes de comenzar su trabajo en el edificio de la SEP, recorrió el país para conocer la realidad de su pueblo. Su mayor deseo era capturar imágenes puras, fieles a la realidad de mi pueblo. Quería que mi pintura reflejara mi visión de la sociedad mexicana y que en ella la gente reconociera una visión de futuro. Por eso en las imágenes aparecen los nopales, aparecen los campesinos, los obreros, las mujeres del campo, etcétera, porque él quería reflejar pues prácticamente esta realidad nacional. La siguiente pintura se llama El Abrazo. En él expone el siguiente poema: jornalero del campo y de la ciudad, desheredados de la libertad, hagan más fuerte el lazo que nos une en la lucha y el dolor, y la fecunda tierra florecerá en abrazo de fuerza y amor. Ya después de ese abrazo nos pagarán tributo ni mercedes, y el potrero y la máquina darán todos los frutos para ustedes. Como les decía, Diego Rivera no solamente usaba las imágenes, sino también los poemas y algunas frases de corridos revolucionarios. Diego Rivera pretendía quitar toda esa historia de la pintura que siempre obedecía al poder, ¿no? A los reyes, a los generales, y él quería retratar por estos ideales del pueblo, indigenistas, y de la conciencia de clase por su ideología marxista, pues él pretendía recuperar todo lo que tuviera que ver con lo popular, con lo indígena y con los mártires de la revolución. Y entonces aquí aparece un mural donde él representa a la figura del jefe indígena de Felipe Carrillo, revolucionario del estado de Yucatán, asesinado en 1923. Los otros dos compañeros son Otilio Montaño y Emiliano Zapata, todos ellos representados en el patio del Tlatoani. El Tlatoani era el emperador azteca. Fue el territorio usado por varios pueblos de habla náhuatl en Mesoamérica para designar a los gobernantes, los cuales eran los elegidos por los nobles, de entre familias o dinastías que acaparaban el poder en las distintas poblaciones. Trabajo con vestimentas rojas, ahí los vemos, aludiendo a los ideales socialistas. Acuérdense que el color que representa el socialismo es el color rojo, que abogan por el reparto de la riqueza y de las tierras. Este reparto de las tierras era un debate que precisamente estaba en este momento en el país, porque después de la revolución, pues se empezó a analizar cómo se iba a repartir las tierras, pues de manera equitativa, de la cual surgen los ejidos. Para terminar, el reconocimiento de la cultura rural y popular de México traerá como consecuencia
un proceso de incorporación disolvente que a lo largo del tiempo determinaría su inclusión en el contexto de la vida mexicana y su paulatina disgregación al hacerse común en la vida del pueblo mexicano. Y esta cuestión de cómo se incorpora, pero a la vez se disuelve estos ideales de la revolución, aparecen en este 2020, en el contexto de la nueva escuela mexicana, el año pasado, estos libros que son los que se están utilizando actualmente en educación básica y que recuperan estos murales de la Secretaría de Educación Pública, ya no con la misma perspectiva ideológica o política que pretendía Vasconcelos o Diego Rivera, pero hay un desplazamiento, es decir, se recuperan los murales, pero desde otra perspectiva ideológica y política, y vuelven a aparecer estos tipos de discursos en la nueva escuela mexicana. Entonces, siguen estando presentes los murales de Diego Rivera en el edificio de la SEP. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Una información muy importante, muy interesante. Y para romper un poquito el hielo, muchachos, les voy a hacer una estrategia metacognitiva retrospectiva a 15 minutos hace, o 10 minutos. ¿Sí? Vamos a obsequiar unos puntos a las personas que nos respondan. Número 1, ¿cuál es el nombre de Diego Rivera? Bueno, ¿cuántos nombres tenía pues? No, 4 no. Ok, ¿qué significa la palabra autoctonía? Corre 3 puntos. 1, 2, 3, no. Y otra pregunta, los puntos son verídicos, ¿cuántos metros de muro había para los que quería pintar, en donde quería pintar Diego Rivera? No, ¿usted? 80. Ahí le faltaron 20 a la de 60. 1480, ¿verdad? ¿Mande? Ya se pasó el tiempo. Se quedó en OK. Híjole. Pero cuando yo le dé clase, yo le voy a dar sus puntos, ya dije. Y también a ustedes, muchachas, cuenten con ellos, pero cuando yo les dé clase. Ok. Les felicito por la atención que tienen en el tema. Es un tema muy importante. Y por ello, y además nos estimulan las neuronas. Piensen en las neurociencias. Bien, vamos a darle entrada al panelista maestro Pavel Vázquez Sosa con la temática El maestro mexicano entre el enaltecimiento y la denotación. Adelante, maestro. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un gusto compartir estos espacios, más en este lugar tan emblemático para mí. Bueno, yo voy a comenzar resaltando algunos aspectos que mencionaban el maestro Tomás y el maestro Leonardo. Las instituciones educativas no son instituciones puras, neutrales, están mediadas por relaciones ideológicas, políticas, económicas, sociales, en el que de manera compleja, contradictoria, llena de claroscuros, de asimetrías, se enfrentan diversas maneras de entender, de proyectar el mundo. En ese sentido, para nosotros debe haber claridad en que la creación de la SEP es una institución proveniente de un régimen, triunfo de una revolución social, una revolución armada, donde las clases populares, las clases oprimidas, lucharon por conquistas laborales,
por conquistas a derechos, por conquistas a una vida mejor. Y en ese sentido, la Secretaría va a jugar un papel muy importante en un proyecto de educación popular, de alfabetización y de llevar el progreso, la cultura a estas masas que históricamente fueron relegadas y excluidas de estos conocimientos. Desde luego, aquí habría que regresarnos un poco a Foucault y entender que lo que se va a entender por verdad, por cultura, por educación, pues va a ser las voces autorizadas que el régimen, que en estas relaciones de poder permiten que se consideren como verdades o no, ¿sí? Entonces aquí hay una relación muy cercana entre el saber, el poder y las subjetividades que se pretenden construir a partir de esta dicotomía. Entonces hay una triada entre relación, saber, poder, saber, subjetividad. Y bueno, entonces en ese sentido, en cada uno de los aspectos de la Secretaría, en cuanto a lo técnico pedagógico en algún momento de la historia, a lo que se pretende enseñar, el papel del maestro, va a ir cambiando a lo largo de estos 100 años. Si en un primer momento se planteaba llevar la alfabetización a las masas populares, en un segundo momento, cuando se promulga la reforma del artículo 3º en 1934, cuando se pone en marcha el proyecto socialista, pues hay un giro ideológico, un giro en este proceso postrevolucionario, y va a encaminarse a la creación de la escuela rural, a la consolidación de la escuela rural, pero también al proyecto de reforma agraria y de repartición de tierras durante el cardenismo. Posteriormente, con la fundación del IPN, hay que también tomar en cuenta los momentos históricos mundiales, internacionales, la Segunda Guerra Mundial, también la expropiación petrolera, el bono económico que significó para nuestro país esa expropiación. Hay un giro, se pretende impulsar la modernización del país, y urbanizar, industrializar y masificar la educación universitaria. Y a lo largo de todo este proceso, pues cada secretaría, como les digo, aunque tiene una inercia de llevar el progreso, la educación, la cultura, esta visión emancipadora de la educación, pues no es una visión lineal, única, determinada, ¿no? Hay conflictos, grupos de interés que se van a estar disputando, ¿sí? El control, el proyecto de nación, y para nadie es un secreto, bueno, que todo Estado-nación necesita de una institución educativa que dé rumbo hacia la construcción de una identidad nacional, que haya cohesión de creencias y valores, que modele una figura de ciudadano, que prepare a su pueblo para el desempeño de ciertas actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya una vez aclarado esto, yo quisiera pasar ya a abordar mi ponencia, y bueno, en este sentido, lo que va a pasar es que dependiendo de cada etapa histórica, se van a constituir discursos que van a ser performativos, que nos van a decir lo que debe de ser el maestro o lo que no debe de ser, lo que se espera o lo que no se espera de él, y vamos a encontrar, como ya se mencionó anteriormente, que en algunos momentos va a haber una etapa en que el maestro es embestido de heroicidad, es embestido de esta fuerza vital, de esta misión que va más allá del deber ser, ¿sí? Y en otros procesos vamos a ver que deja de ser enaltecido, que ya no figura dentro del proyecto de cine nacional, que ya no figura en los morales, en los relatos, en las narrativas, y que es el blanco, ¿no?, de la crítica, de la censura y la responsabilización de todos los males que aquejan al país. Bueno, voy a tratar de en estos 15 minutos hacer un recorrido a lo largo de estos 100 años, espero lograrlo, no va a ser una tarea menor, pero vamos, adelante. Para nadie es un secreto, y menos en esta institución educativa, que el territorio de la educación es un campo de disputa ideológica, entre quienes pretenden que el hecho educativo sea un medio para emancipar y liberar a las clases oprimidas, y quienes sostienen que la educación debe servir en función del sistema económico y político del país, aún pagando el costo
de la desigualdad por razón de la división social del trabajo. Los debates que se desarrollaron en torno a la promulgación del artículo 3º y que preceden a la creación de la SEP dan cuenta de cómo dentro del proyecto revolucionario existían diversas posturas en torno al laicismo y el tipo de educación que debía impartirse en las escuelas. Sin embargo, existía consenso en que la educación era un derecho y que sería el camino a seguir para que las clases oprimidas encontraran progreso y justicia social. En un primer momento, en octubre de 1921, surge el Departamento de Campaña contra el Analfabetismo, que posteriormente dará lugar a las misiones culturales. Es en ese momento donde voluntarios, maestros, incluso alumnos, niños de cuarto, quinto y sexto de primaria saldrán a las calles, vecindades, mercados para alfabetizar a la población, convencidos de la labor histórica que se les ha encomendado y en espera de obtener un reconocimiento de buen mexicano, la posibilidad de estudiar educación secundaria o de convertirse en maestro. Debemos entender pues a la Secretaría de Educación como el triunfo del proletariado en sus aspiraciones a una vida mejor. La conquista del derecho a la educación llevará al Estado mexicano a la creación de una institución revolucionaria para llevar a cabo el desarrollo de su política educativa y será mediante la intervención de José Vasconcelos que se define un proyecto, las misiones culturales, para constituir un ejército de maestros que luchan contra la ignorancia. Esas misiones culturales estaban dirigidas a promover la lectura, la escritura, la cultura, la práctica agrícola y la higiene en las comunidades. Obviamente, como ha sido de manera recurrente a lo largo de la historia, la falta de materiales, recursos, salarios y la animadversión de grupos religiosos parecen ser inercias a las que el maestro mexicano se enfrentó y continúa enfrentándose en la actualidad. El maestro mexicano ha sido estudiado desde distintas miradas que lo conciben como actor protagónico en la historia de la educación en México, como actor que debe acatar políticas educativas del Estado, como profesional de la docencia, como sujeto psicológico sometido a presiones laborales y sociales. Al hacer el análisis de la historia de la SEP, resalta el concepto de nacionalismo revolucionario que algunos autores han abordado con la finalidad de poner en claro la construcción histórica y cultural de la nación mexicana en las décadas que le siguieron a la revolución. Es notoria la carga ideológica que está presente en este concepto que resultó institucionalizado como ideología oficial en las décadas que van de 1920 a 1970 y que está íntimamente ligado al concepto de progreso. Con la construcción ideológica del nacionalismo revolucionario como motor de desarrollo histórico y cultural, se persigue el progreso a toda costa. El proyecto de las misiones culturales condensa una serie de labores que se cumplen de manera fusionada, tareas educativas, sociales, económicas, políticas y culturales y desde luego históricas. Los integrantes de las misiones culturales son un conjunto de actores encabezados por un maestro en el que se deposita el significado educativo e histórico de una labor titánica. El Día del Maestro en 1922, José Vasconcelos enunciaba lo siguiente, cito: para crear hombres es indispensable que el problema de la riqueza social se resuelva leal y equitativamente, en forma justa y en forma práctica. La revolución no es campo de matanza, sino sementera germinadora y abundancia conquistada con el trabajo y la energía. La revolución es libertad y solo los maestros pueden consumarla, infundiendo en los espíritus la noción clara de los principios, sin alianzas con personalismos que los degradan, transacciones de conveniencia personal que los corrompen. Solo los maestros pueden crear esta generación salvadora, esta generación realmente revolucionaria que ya no va a endiosar a los hombres, sino a exigir que se cumplan las leyes, que ya no va a jurar lealtad a los caudillos, sino lealtad a los principios. Lealtad al deber, no a los hombres. Eso es lo que yo grabaría en la puerta de cada escuela mexicana. Termino la cita. Durante el periodo de la educación socialista, durante la gestión del general Lázaro Cárdenas, se crea el Departamento de Educación Indígena, el Departamento de Antropología del IPN, y para ese entonces existían ya 18 misiones rurales.
Los maestros tuvieron que enfrentarse a fuerzas como los caciques, el clero, pero también a grupos callistas que habían sido desplazados por el régimen cardenista, quienes de manera tendenciosa propagaban entre la población el error de reducir la educación socialista a una cuestión meramente antirreligiosa. Detrás de esos discursos se encontraba el interés de sostener la propiedad privada de los hacendados e instaurar un proceso de industrialización para el campo. El maestro fue una figura importante en términos políticos en el México revolucionario y posrevolucionario. Su cercanía con la vida rural, desde las escuelas rudimentarias hasta el trabajo en las misiones culturales, así como su condición de clase, propiciaron que su trabajo evidenciara las injusticias que se vivían dentro y fuera de las haciendas, lo que generó el respeto de los militares revolucionarios, de manera tal que para el inicio del presidencialismo en México fueron un instrumento importante para la implementación de políticas públicas. En la gestión del general Lázaro Cárdenas como presidente de la República Mexicana, el maestro tuvo un trabajo importante como transformador social, el cual se había iniciado en las misiones culturales vasconcelistas. Sin embargo, en este periodo, la instauración de la educación socialista, con la reforma del artículo 3 de 1934, será una estrategia que acompañe y desarrolle el programa cardenista centrado en la reforma agraria. Las maestras y maestros a quienes se les dio la tarea de llevar el progreso a las comunidades rurales y enfrentarse a la figura del cacique, toman conciencia de las relaciones sociales de producción que generan el atraso y la marginación en la que viven los campesinos. Más allá de la claridad ideológica que el maestro rural pudiese tener, es importante destacar la claridad práctica de la encomienda que se le ha dado, en un intento por hacer cumplir el mandato constitucional adquirido en 1917. El maestro rural lucha contra el analfabetismo, contra el caciquismo, contra el monopolio que lo explota económicamente, a él, a los campesinos e indígenas, contra la inhumanidad que viene de siglos atrás. Hay una operación discursiva de condensación que pasa del discurso de las acciones emprendidas por el maestro. Las tareas que se adjudican al maestro van más allá de lo educativo, toman la forma de una sobreresponsabilización que amerita mayor tiempo y mayor esfuerzo de su parte. Para ir cerrando, vemos entonces cómo en la concreción histórica del trabajo, en la cotidianidad de su vida, en la situación de tener que abandonar su ciudad de origen e ir a una comunidad rural donde no conoce a nadie y lleva solamente lo que puede cargar en su maleta, con una condición salarial muy precaria, que va a enfrentarse a liderazgos caciques, está esta dialéctica entre el enaltecimiento y una denostación en términos concretos. Por una parte, el maestro es mistificado, reivindicado en los discursos de las autoridades educativas, en las memorias, en el cine mexicano, en los murales, pero por otra parte, no se le trata como el misionero, como el héroe, como el apóstol de la educación. Y hasta la fecha creo que hay una deuda pendiente con el magisterio. Son varias las gestiones que han intentado poner en valor nuestra profesión, y pues yo cerraría con este comentario, ¿no? Falta mucho por hacer, por trabajar, por construir, para que el trabajo de los docentes sea realmente valorado. Gracias. Muchas gracias, maestro Pavel. Muy importante su participación, muy nutritiva. Compañeros, alumnos, les quiero felicitar por estar en este panel, por enriquecer sus conocimientos, pero sobre todo por el interés que están poniendo y por la axiología que permea en ustedes, porque buscando una información en la parte de atrás de aquí del edificio, de la puerta que iba a buscar yo a alguien, veo que están con sus cuadernos abiertos, que están tomando notas, veo que el teléfono celular lo están utilizando para lo que es esta tecnología del celular, para que tomen sus notas, para que puedan aprovechar una búsqueda de algo que aquí mismo se esté vertiendo, y no para perder el tiempo. Por eso los felicito,
porque para ello lo están utilizando ustedes. Y así se enriquece el conocimiento. De esa manera se le da valor, en este caso a los ponentes, y a lo que la Universidad Pedagógica Nacional busca, trascender los espacios no nada más de aula, maestro y alumno. Para terminar con este panel y darle la palabra enseguida al doctor Limón, me gustaría que nos pongamos de pie y estiremos un poquito ahí mismo, porque ya llevamos hora y media sentados, que estiren sus manos, sus pies. No nos salimos para que no se vaya más el tiempo, pero estírense ahí mismo, y 2 minutos y ya iniciamos con nuestro otro panelista. Muy bien. Vamos a solicitarle al doctor Gerardo Arturo Limón Domínguez participe en este panel, cuyo tema es el espíritu que ha transformado a una nación. Lo atendemos, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por atender a la invitación que se hizo para esta reunión. Decía en la mañana y reitero, es un banquete del aprendizaje realmente. La universidad debería y debe de tener siempre espacios como estos, donde la divergencia de opiniones, ustedes verán que hay similitud y diferencia entre nosotros como profesores sobre un mismo tema. Y de eso se trata la universidad, de ver los diversos y aprender de todos. Aquí nos construimos de alguna manera en nuestros aprendizajes. La imagen que ustedes ven, y voy a pedir si pueden cerrar la luz, dejando lo que crean, no voy a usar nada para leer, pero iré tomando de la propia pantalla. Esta imagen me gusta mucho, es mi guarda de pantalla en casa. Es una imagen que me refleja la realidad. Podría ser esta también para que no robe tanto espacio. Para que si se quitara esta también, nada más que quedaran las de atrás. Por favor. Entonces esta guarda yo la tengo como una imagen romántica, idealizada, porque para ser profesor por 50 años hay que ser un poco romántico. Y como les decía cuando se planeaba esta reunión, me da mucho gusto que por puro azar del nacimiento, no ninguna otra virtud, yo haya acompañado a esta dama que es la SEP apenas los primeros 50 años de su vida. Sí. Fui alumno, y más quizás, pues fui formado en las escuelas primarias públicas, entonces somos de una larga data la SEP y yo. Y de eso quiero hablar hoy, porque es su cumpleaños número 100. Estamos viendo que conmemoramos, yo tengo la guía aquí, conmemoramos estos primeros 100 años de la SEP, porque el mismo Vasconcelos decía que tendría una larga vida. Vamos a ver si tal es. Este era México, esta era la plaza del Zócalo que conocemos, la catedral. Ahora hay una pirámide por ahí, ya no hay tranvías, pero como dijo mi nieto un día que veíamos la televisión, una película de Pedro Infante, le decía, así era México, hijo, antes, cuando se veían los tranvías. Dijo, así abuelo, en blanco y negro. Entonces, ¿saben lo que es eso de hablar desde el blanco y negro? Coincidimos en el espíritu que transformó una nación. Este boceto de la casa de la señora Olmedo, una fiel guardiana de la memoria de Diego Rivera, cuando visiten la Ciudad de México y vayan a Xochimilco,
no dejen de ir a conocer los xoloscuintles, los perros sin pelo, que estarán populares en unos días con los altares de Día de Muertos. Que Diego, en su afán de ser protagónico y un viejo impresionantemente grato, yo creo que Diego tenía una gran virtud. Se ha hablado mucho de él hoy y quiero decirles que es uno de los hombres que yo más admiro y ojalá pudiera algún día imitar el ser tan locuaz como él. Él era capaz de decir que comía carne de niño, lo cual no era cierto, obviamente, pero tenía en su derredor a las artistas como María Félix o, ¿cómo se llama esta mujer? Silvia Pinal, que les hacía cuadros, se fajaba la pistola, como ya nos explicó el maestro, pero hacía cosas maravillosas. Le voy a hacer un paréntesis y un tributo a Diego aquí, porque además es el real padre de la Catrina, hoy tan famosa, que se luce en el Rockefeller Center hoy, cuando los Rockefeller no quisieron un mural que él había hecho porque tenían sus ideas izquierdistas y no podía contaminar un templo del capital, ¿verdad? Cuando yo fui a Nueva York la primera vez, me planté frente al Rockefeller Center, no se estilaban las selfies, pero hice algo así con una cámara que compré de esas de cartón portátil y me retraté dándole la espalda al Rockefeller Center. Está en el libro de Fidel, si mal no recuerdo, y lo que dije es, voy a trabajar por esto, por acabar la ignorancia del pueblo en donde quiera que sea. El pueblo de México, el pueblo de cualquier país donde haya estado, por ejemplo, cuando Evo Morales no era presidente, pues ahí estábamos cultivando la posibilidad que fuera. Pero voy a volver al tema. Lo que quiero decir que Diego Rivera hoy está en el Rockefeller Center con la Catrina. El papá de la Catrina es Diego y es el abuelo de la Catrina, José Guadalupe Posada, con la calavera garbancera. Cierro el paréntesis de Día de Muertos y entramos. Esta figura, esta imagen, es una imagen fuerte. Este era el México de antes, este era el México que dolía. Este era el México donde Manuel Álvarez Bravo, que logró cruzar 100 años también de vida como la SEP, nos dejó como una muestra de ese dolor. Vean esas manos encallecidas, esas manos que duelen, como era difícil. Con uno de mis alumnos aquí, hicimos cuando cumplió la universidad 30 años, un libro en la materia de práctica docente que se llama Más allá del aula. Me contaba de un lugar que está en Aguascalientes y decía que una abuela, fíjense lo que decía, una abuela cortaba los nopales para hacer leña y darle de comer a sus nietos que habían sido abandonados por sus padres que se habían ido al otro lado. Ese es el México que duele y ese es el adversario de nosotros siempre. No es el del otro punto de vista, no es del otro partido, no es el otro ser humano. La verdadera adversaria de nosotros los educadores se llama la ignorancia y contra ella hay que estar en una lucha sin tregua, implacables. Esta es la tarde y nos convoca a eso, a no ignorar nuestra historia, no desconocer nuestra memoria, de dónde estamos construidos. Y ojalá que tengamos templanza para saber cómo hacernos para ir hacia donde queremos llegar, ¿verdad? Pasaron 100 años después, los datos, ahora sí es que yo tengo otros datos, porque decía el maestro, de que se tuvo que pasar 100 años para que de 1810, donde el 5% de la gente era alfabetizada en este país, se saltara en 1910 al 10%. Hoy, con esta tarea de redención nacional, como le llamó Vasconcelos a la educación, y trayendo a la SEP como organismo, hemos logrado quizás 90, quizás 85, quizás 95, nadie sabe, porque hay rincones todavía de las zonas del refugio de México donde hay gente que todavía no se identifica en sus habilidades. La tradición oral sigue privando los usos y costumbres. En estos muchos Méxicos que hacen nuestro México hay que conocerlo, pero así como hoy Telcel se dice llega a todas partes, lo cual a veces no es cierto, la SEP
le ha ganado el camino a las transnacionales, llegando a muchos lugares donde antes no llegaba. Y voy a ver quién propició este cambio. El hombre que está sentado ahí, lo conocemos, se llama José Vasconcelos, fue rector en 1920 por segunda ocasión, había sido antes, pero había estado. ¿Y quién lo propició? Esta es la imagen de la tan citada película hoy de Río Escondido. Ahí está una joven de pueblo tomada, si mal no recuerdo, de Magdalena, no sé si el Colosio era de Magdalena, pero creo que también, bueno, no importa, María Félix fue tomada y hecha el rostro del cine nacional. Su amigo el Indio Fernández, un hombre que tenía mucho entendimiento de la vida y pudo haberle tomado, junto con Gabriel Figueroa, un genial fotógrafo, hicieron esta película. O sea, Vasconcelos es el pivote, pero no es todo. Sin embargo, el pivote es necesario. La primera llama que enciende la pradera es la que hace el cambio, diría Mao. El cargo que ocupo, decía Vasconcelos, me pone en el deber de hacerme intérprete de las aspiraciones populares y en nombre de ese pueblo que me envía, os pido a vosotros y junto a vosotros, a todos los intelectuales de México, que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la revolución. Fíjense cómo los desafía. Alianza para la obra de redención mediante el trabajo, la virtud y el saber. El país ha menester de vosotros. La revolución ya no quiere, como en sus días de extravío, cerrar las escuelas y perseguir a los sabios. La revolución anda ahora en busca de los sabios. Mas tengamos también presente que el pueblo solo estima a los sabios de verdad, no a los egoístas que usan la inteligencia para alcanzar predominio injusto, sino a los que saben sacrificar algo en beneficio de sus semejantes. Yo creo que lo que se ha dicho aquí, el maestro mexicano, y en ello del maestro incluyo a todos, yo soy antes de Fox y de chiquillas y chiquillos, los maestros de México han construido esta nación, o hemos, en lo que me poco toque. Porque este cambio era necesario. Este rostro de esta niña sigue existiendo, también sería mentir negarlo. Pero él se desafiaba. Decía que no era importante estudiar la literatura raciniana, francesa, ¿no? La tragedia, sino que lleva en el corazón los rostros de estos niños, esos niños que duelen, esos niños que nos hacen pensar que no es todo la bolsa de valores ni el crecimiento de la economía. Es necesario entender esos rostros. El Estado, cualquiera que sea, que permite que subsista el contraste del absoluto desamparo con la sabiduría intensa o la riqueza extrema, es un Estado injusto, cruel y rematadamente bárbaro. Qué categórico era Vasconcelos. Porque sí, porque hoy lo vemos. Hoy hay gente que tiene todo y el 1% de la población del mundo tiene mucho dinero y los demás no tienen nada. Y sin embargo, todos padecemos realidades. Entonces, lo que planteaba Vasconcelos era correcto. Era un espíritu de transformación, de cambio, de incorporación. Hoy lo llamamos de inclusión. Aquí, la joven, hermoseada por el cine más y por su carácter, era una mujer interesantísima. Un día podríamos hablar de María Félix, una mujer que era capaz de pedirle matrimonio a Renato Leduc y desafiar al mismo Diego Rivera. Pero no es el tema. La situación pareciera muy, como yo soy psicólogo, le pensé en poner esa imagen, pero cuando damos del saber, cuando compartimos, no porque nosotros lo tengamos, sino porque nosotros tuvimos la fortuna de recibirlo. Si mi papá no hubiera salido de una mina y no hubiera existido la Secretaría de Educación Pública, y mi papá no hubiera migrado a la Ciudad de México, yo no me hubiera educado en una escuela pública, no hubiera ido a la universidad y no estaría frente a ustedes. Esa es mi deuda con la Secretaría de Educación Pública y con la universidad. Esta universidad, a la que él convoca, dice, en estos momentos yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. ¿Sí? Ese es el asunto. Nosotros en la universidad
y Vasconcelos los desafía, teníamos que trabajar por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo la universidad y ahora es menester de ella, y por mi conducto llega a pedirles consejo. No se lanzó a hacerlo solo, buscó entre todos la gente que había, esa generación que después le daría él era el rector de la Universidad Nacional de México, no la autónoma. Trabajaría después de esa generación del 19 para hacer del 29, perdón, para hacer la autonomía universitaria. Y lo que es la autonomía de una universidad, solo los que hemos vivido las autonomías reales sabemos lo que valen. Hoy todavía el debate está si se mantienen o no autónomas. El soñar, desde hace varios años, dice, muchos mexicanos hemos venido, él dice, buscando que se establezca en México un ministerio de educación federal, así se debería denominar lo que después se llamaría la Secretaría de Educación Pública. El país entero desea haber establecido este ministerio, y al yo ser designado por la Revolución para que aconsejase en materia de educación pública, me encontré con que tenía una disyuntiva como todos. Aquí podemos ver una clase de niños bien portadísimos, con sus sombreritos, todo. Estos eran los privilegiados, no los que estaban debajo de los árboles de mango, como él refiere en sus visitas por el Golfo, por el Istmo de Tehuantepec. Cuando uno revisa su literatura, Vasconcelos era un hombre que tenía una capacidad de involucrar a la gente y hacía transformaciones, era impresionante. Tan impresionante que vamos a ver a quienes se incluyen. Ay, perdón. Entonces, tiene dos viabilidades. Él cree que puede hacer un proyecto, mandarlo a la Cámara y hacer la ley como él la pensaba, ¿no? No, dice, no quiero así. Quiero suspender las labores y que nos pongamos a trabajar en un programa regenerador de la educación pública. De esta universidad debe salir la ley que dé forma al Ministerio de Educación Pública que todo el país espera con ansia. De hecho, ya había organizada la educación, pero necesitaba una base de constitución que le permitiera tener un proyecto de largo alcance. Los obstáculos, siempre los obstáculos son parte de la vida. Había diputados que obviamente no querrían eso, ¿no? El proyecto de ley surgió la necesidad de llevar a cabo el ejercicio de persuasión, incluso individual. Dice que tenían que ir a transformar situaciones donde la gente tenía que venir a educarse para dejar de ser parte del AMPA. O sea, eran del AMPA, lo que implica, pues lo mismo que está hoy, con una problemática que estamos teniendo que traer a los jóvenes de problemas serios, de sicariato y todo. La educación no ha cambiado mucho en esos desafíos sociales, pero vamos a hablar de la construcción. Dice que apenas se iniciaba la discusión, se presentaron diversas situaciones adversas. Hubo algunos diputados quienes incluso prepararon iniciativas propias acerca de su manera en la cual se debía organizar la nueva secretaría. Querían solo atender a lo indígena, otros querían condicionar el honor de forjar un nuevo organismo creando departamentos y secciones, hacerlo a su modo, ¿verdad? Sin embargo, él desafió sus vanidades e insistió en que lo único procedente era aprobar los planes según los cuales estaba funcionando ya de hecho una organización que necesitaba el espaldarazo de la legalidad para perpetuarse, para continuar. Aquí voy a hacer un paréntesis. Vean estos muchachos, vean los edificios moriscos que están ahí. Usaron los edificios, los limpiaron y los metieron a estudiar. Pero la escuela pública en la cual nosotros somos parte, tenemos que seguir luchando por nuestra supervivencia. En estos 100 años ha habido amagos serios y terribles para que la escuela pública desaparezca, para que se transfiera por el modelo neoliberal y que se maneje como una empresa. Lo vemos en clases, lo hemos discutido ahí. Asimismo, había problemas que tenían que atender, como la desnutrición, la necesidad de dar de comer a los niños. Desde 1929 se dieron estos, pero lo que aquí debo de señalar, que se aprueba la ley de educación y la creación de la SEP pudo lograrse. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de
1921. Eso es lo que conmemoramos aquí hoy. Y este sigue siendo el jefe de la educación. Yo debo decirles que este niño, para mí, publiqué un libro con su rostro. Es una fotografía de Paul Strand, que la tomó en Nogales en el 69, y yo la guardé por como casi 40 años para publicar 45 años esa foto. Porque ese niño se parece a un niño con el que yo jugaba en los barrios pobres de la Ciudad de México, que olía a tiner, y yo no sabía qué era el tiner. Y afortunadamente nunca me invitó, o yo nunca me interesé. Me hubiera gustado más interesarlo en irnos a la escuela juntos y poder transformar su vida. La motivación por el otro es algo que hace a los maestros. Cuando hablo del espíritu, hablo de eso, de poder ser capaz de pensar en el otro y decir, yo quiero dedicarme a la educación para que ese otro cambie su existencia. Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles, es tan bello hacer lo que otros esquivan. Gabriela Mistral. El placer de servir es uno de sus poemas más espléndidos. Esta mujer, en la cual se comentaba que está inspirada la tarea de la educación, ¿verdad? Incluso el mural de la maestra rural. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura, la primera chilena. El segundo es otro que tiene el nombre igual de extraordinario que Juan Nepomuceno y varios, que es Neftalí Pérez, ¿quién sabe qué? Conocido como Pablo Neruda. Si quieren, consulten su nombre y tendrán otros trabalenguas además de el de Diego Rivera. Pero ellos se metieron en las tareas difíciles y las lograron transformar. Ahí está poniendo nervioso el pulsador este. Miren, esta es la realidad. Cuando veo a esta maestra, veo a muchas maestras que vinieron desde el 1981 que yo estoy aquí, 80, noviembre. Pero hay muchas maestras que en la sierra están así, que se encargaban de eso último. La tarea primera que había que hacer con los niños era extraer los piojos, curar la sarna y lavar la ropa de los infantes. Eso es también ser maestro. Y eso hacía la SEP en comunidades bien apartadas. Yo he tenido el privilegio de trabajar en la Sierra Tarahumara por 2 años preparando promotores culturales bilingües para la SEP, justamente. Nunca he tenido además de mi trabajo aquí en la UPN, un trabajo más gratificante. Y antes había entrenado maestros en 26 estados de la República para una sociedad educativa como la de la Academia Juárez. Es lo único que queda de ese sistema. Yo entrenaba a sus maestros cuando tenía 22 años, así tan joven como el maestro Pavel. ¿Sí? Que me da mucho gusto. Nada me da más gusto en esta mesa también que rendirle un tributo a mi exalumno, hoy colega. Esa es la tarea de los maestros. ¿Sí? Es dicho lo cual, continúo. Extraer piojos, curar sarna y lavar la ropa de los infantes. Y ser consejero, enfermero, todo lo que implica, ¿no? Para realizar, ¿cómo se iba a hacer eso? Dice, Vasconcelos decía que no podíamos hacerlo, no podía hacerlo solo, necesitaría más luces, las luces de los especialistas, la colaboración de la prensa, la colaboración del pueblo entero, pero queremos reservar a la universidad la honra de redactar la síntesis de todo esto. Esa universidad le rindo un tributo también, como la gran dama de mi vida. La Universidad Nacional, que en el 29 fue Autónoma de México, es la que me permite y a muchos nos permitió lograr nuestros estudios. Y eso es algo que debe de tener la gratitud, que es la memoria del corazón, para trabajar por la educación. Eso sí, lo creo a pie juntillas. Bueno, estas son las heroínas. Estas son las heroínas. Vasconcelos las invitaba en su discurso de 1920 al decirles que es necesario que la mejor de la sociedad femenina, de nuestra raza, las almas más nobles, más refinadas, más puras, se van a buscar refugio a un convento, disgustadas de una vida que solo ofrece ruindades, huyen de la sociedad, porque no ven en ella ninguna misión verdaderamente elevada que cumplir. Y él las invitó a ser maestras,
y transformó la educación. Sí había maestras antes, pero en pequeñas cantidades. De hecho, hice un estudio de los maestros de normal superior, no había ni una maestra en la Ciudad de México, nada, porque eran los hombres los que predominaban. Las mujeres, en la mañana refería una imagen que era triste cuando yo la escuchaba de niño, no estaba de acuerdo con ella aún siendo un niño. Las mujeres deben de estar como las escopetas, cargadas y en un rincón. No, las mujeres cambiaron este país, le dieron espíritu. Yo he visto miles de maestras mujeres aquí en esta universidad y ayudaron a transformar Chihuahua. Y tengo colegas en muchas partes del país y del extranjero que son maestras que transforman sociedades. Y las respeto y las valoro en lo que son. Y son esa mujer que allá atrás se ve, con esta niña del rebozo, que las imágenes, la luz no nos da por el color tan... Dice, para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional va a ser necesario mover el espíritu público, animarlo con un ardor evangélico. Aquí viene todo esto de los apostolados y las misiones y todo, pero era su manera de que la gente lo entendiera. O sea, él tenía que decir esos referentes, tenía que explicarse, y lo único que había era el trabajo de las misiones. Pero oigan, también no es poca cosa, yo que soy un crítico de la colonia y de la conquista, reconozco que hubo hombres que trabajaron, y el día que llegué a Sacramento, California, después de cruzar el Golden Gate, en un carro y vi el Pollo Feliz y vi todo ahí como si fuera México, dije, no, pues ya está la recuperación de lo que hicieron los frailes, ¿no? Para ponerle Santa Cruz, Santa Clara, San Francisco, todo está tejido ahí. Claro que el oro que había, pues hizo que el apetito de los americanos nos quitara nada más la mitad del territorio, pero esa es otra historia. Sin embargo, los maestros también somos la memoria, y por eso es importante estudiar la historia. Aquí vamos a ver esto. Esta es la fotografía de Gabriel Figueroa. Esta es la película del Indio Fernández. Esta es María Félix en Río Escondido. Una imagen casi mística, ¿no? Organicemos entonces, decía Vasconcelos, el ejército de los educadores que sustituye al ejército de los destructores. Habíamos perdido el 10% de la población del país en una revolución cruenta de 12, 13 años, ¿no? Bueno, hasta ahí había apenas 11 años, pero habíamos perdido mucho. Y no descansemos hasta haber logrado que los jóvenes abnegadas, que los hombres cultos, que los héroes todos de nuestra raza se dediquen a servir los intereses de los desvalidos y se pongan a vivir entre ellos para que les enseñen hábitos de trabajo, hábitos de aseo, veneración por la virtud, gusto por la belleza y esperanza en sus propias almas. Suena cierto, metafísico, pero ¿acaso el hombre es solo físico? Ojalá que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención. Por eso digo que es ese espíritu de Vasconcelos que detonó el trabajo de múltiples hombres y que tomó la raíz de otros, el Nigromante, Justo Sierra, Gabino Barrera también, todos ellos, cada quien con la escuela preparatoria. Gabino Barrera hizo su parte, cada quien hizo su parte. Y todos, después Jaime Torres Bodet, un extraordinario hombre. Pues aquí está también esto. Esto es lo más doloroso para un maestro. Despedir a un alumno y despedirlo en el salón de clases, vean eso. La imagen es fuerte, pero en muchos lugares es real. No hay lugares, no hay espacios y un niño tiene que ser despedido ahí. Ante Juárez, con la banda de la escuela, porque ustedes saben que en Oaxaca hay casi una banda por cada pueblo, aunque aquí no nos guste la música tanto. Por eso el Indio Fernández hizo una obra casi maestra de esto. No sé por qué no se conoce más esta película, pero es una película muy buena. Bueno, cierro con Vasconcelos. Vasconcelos mantuvo siempre una filosofía enfocada en fortalecer el espíritu dentro de un marco cultural nacionalista, artífice de las principales campañas de alfabetización e impulsó las artes, la lectura, la investigación científica
y aún el intercambio cultural con lo extranjero. No hay que cerrarnos a lo extranjero, hay que conocerlo, hay que cuestionarlo y hay que aprender de él. ¿Sí? Aspectos que dieron forma al modelo educativo prevaleciendo en el país a lo largo del siglo XX. Nos toca a nosotros ser los herederos de ese Vasconcelos. Por eso deberíamos de tener ese interés en conocer y actuar a favor de eso. El México del blanco y negro que les mencionaba se cambió, ahora es así. Así debe ser de luminoso cada día más el México de educado, el México que nos permita transitar hacia mejores estadios como nación. El alma de la educación, si alguien me pregunta, no le pueden apagar, nada más es la mujer. Dedicado a las mujeres que educando con su solo ejemplo, vaya que es una didáctica eficaz, siempre transforma vidas. Gracias por su dedicación y amor a sus hogares, a las escuelas, la nación y la humanidad. A la mujer, sea la universidad, la nación o cualquier persona que ha dedicado su vida a la educación. Educar para transformar no es lema para la Universidad Pedagógica. Esta es mi opinión, es praxis. Referiré algunas frases que han inspirado el trabajo. Los logros más importantes no se miden solo por los resultados, sino por el esfuerzo que ponemos en realizarlos. El espíritu. Y no olvides nunca, si quieres aprender, enseña. Así, enseñando hemos ido aprendiendo de muchos maestros, porque estoy cierto que no solo se enseña lo que se sabe, también se enseña lo que se es. Ese es el mejor ejemplo didáctico. A educar para transformar. Y nuestra universidad, que en el Ajusco es el alma mater para la institución, que es una reminiscencia de ese sentido fastuoso que el petróleo de los años 78, 79 permitió construir para los mexicanos. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Es un gusto y un placer, un honor estar con ustedes en estos momentos tan importantes y que hay que celebrar, que ya han pasado apenas 100 años y este país ya no es lo que fue antes, pero que necesita todavía mucho más. ¿Y de dónde? Pues de nosotros mismos, de los mexicanos, de los de corazón y espíritu, para aportarle a este país. No podíamos dejar desapercibido este suceso tan importante, porque siendo una institución de educación superior pública, es un deber y un honor agradecer que muchas personas antes trabajaron por un proyecto de nación y que cada uno en nuestro momento histórico seguramente estaremos aportando a ese proyecto de nación. Y no siendo la excepción, además, la Universidad Pedagógica Nacional, en este caso del estado de Chihuahua, cuyo lema trae educar para transformar. Transformar sirviendo a cada espacio donde nosotros lleguemos y a la sociedad que tanto requiere de los profesionales de la educación, que en un futuro cercano ustedes serán y estarán en esos espacios de las comunidades, no sé, del estado, del país e incluso en otro país que también dejarán rasgos de nuestra cultura y ese espíritu y la fuerza que mueve a cada uno con un compromiso y una responsabilidad, pero la esencia de nosotros puesta en cada acción, en cada servicio que podamos dar. Por tal motivo, me enorgullece y es un honor para mí dar una humilde constancia, pero muy significativa, de parte de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Chihuahua, a el maestro Pavel Vázquez Sosa por su participación en este panel y así sucesivamente a los demás. Maestro Pavel, exalumno y colega. Asimismo, entregamos constancia a el maestro Tomás Ávila Rodríguez. Gracias. Esta pertenece, y con gusto, al doctor Gerardo Arturo Limón Domínguez. Gracias, doctor. Y por último, y no menos importante, al maestro Leonardo Alfredo Mesa Jara. Muchas gracias, maestro. Bueno, sin más que decir, pero con la semilla, la inquietud sembrada y el reconocer la trayectoria que tenemos hasta ahorita en lo que es la educación pública, pues sigamos nuestro camino, sigamos nuestra preparación y nuestro aporte a la sociedad. Bonita tarde y seguimos en esta armonía de trabajo educativo a la cual nos debemos como institución pública de educación superior para formar profesionales de la educación. Adelante, y por este momento damos como terminado y concluido el panel de conmemoración de 100 años de la Secretaría de Educación Pública 1921-2021. Gracias.